Repito, mi nombre, la gente que no me conocen, mi nombre es Udi Manor. Estoy viviendo en Haifa, tengo más de 63 años, soy ciudadano israelí. Mis padres venían a este país de Argentina, sus padres venían de Polonia y sus antepasados ni idea cómo llegaban a Polonia. Así es la historia del pueblo judío, el judío errante, ¿no? Que es parte de la mitología cristiana, pero como en parte de nuestra historia, el sionismo quería frenar este proceso de navegación, entre comillas, de los judíos, claro, respetando los judíos que no quieren vivir en su tierra prometida, en su tierra ancestral, pero el sionismo logró eh, subir, o sea, subir la cantidad de judíos que vivían en este país. Hace 100 años, no más de 80.000, hoy somos más de 8 millones, o sea, 100 veces más. Y mis padres en su momento contribuían a este proceso, tanto en mudar desde Argentina a Israel como traer a esta tierra sus hijos. Uno de ellos soy yo, soy historiador. La gente que no me conocen, mucho gusto. La gente que me conocen, solamente para explicar qué estoy haciendo en este momento. Estoy hablando con ustedes porque ya van pasando los meses. No me acuerdo cuándo fue la última vez que hice este tipo de grabación, tratando de dar mi análisis sobre la guerra, sobre la situación, tratando de explicar como yo entiendo como historiador todo este contexto, digamos, de la guerra, que por un lado tiene una ubicación muy, muy específica. En este momento está ubicado en Rafah o Rafah. Es una ciudad, una aldea que queda en la parte más del sur de la franja de Gaza, una franja que tiene, como para que ustedes entiendan, una superficie que es más o menos como la capital federal. O sea, toda la franja de Gaza tiene 230 kilómetros cuadrados. Si me acuerdo bien, la capital federal de Argentina tiene 194 y si estoy equivocado, bueno, pueden fijar. Así que estamos hablando, por un lado, de una guerra que tiene una ubicación bien específica. La mayoría de las batallas en este momento están ubicadas en la parte del sur. Una campaña que empezó hace 4 meses, cuando el ejército israelí tiene el objetivo totalmente aceptado por lo menos 80% de la población israelí, que hay que eliminar el poder militar de esta organización, que Israel hizo todo para quedar bien con lo mismo, pasando todos los días centenares de camiones de cualquier tipo de productos, entre otras cosas, material para construcción de casas, y el Hamas lo utilizó para construir una red de túneles increíbles. O sea, ni siquiera la inteligencia de nuestro ejército entendía el tamaño de este red. Es como, eso no tiene fin. Son miles de kilómetros bajo tierra con aire acondicionado, con infraestructura, con luz, con agua, con cloaca, con todo, ¿no? Y por supuesto, municiones y comida, lo que sea. Y mientras que los ciudadanos de Gaza, que son más o menos 1,5 millones, hay algunos que dicen 2 millones, hay otros que dicen 1 millón, como parte del engaño de la autoridad palestina en cualquier otro aspecto, que ellos viven de la propaganda y no de la verdad. Tampoco es imposible saber la cantidad exacta de los habitantes que viven en la franja de Gaza. De todas maneras, el Hamas, que fue controlando la franja desde el año 2006, usurpando el poder desde la autoridad palestina, sin que nadie en el mundo diga nada. Por supuesto, es una pelea árabe y cuando árabes matan árabes, ¿a quién le importa? Si judíos matan un árabe, bueno, ya es una causa para ir al Consejo de Seguridad de la ONU y poner la corbata y poner la cara seria y hablar de las atrocidades del ejército israelí.
Bien, Israel trató, estoy rebobinando la historia básica que se puede leer en cualquier lado, en cualquier fuente, en Wikipedia, lo que sea, pero vale la pena recordar, ¿no? Porque la gente tiende a olvidar las cosas básicas. El Hamas tenía el control en la franja de Gaza desde el año 2006. El ejército israelí ya no estuvo presente en la franja de Gaza desde el año 1994, o sea, 12 años antes. Había algunos aldeas, asentamientos judíos en la franja de Gaza, donde tenían una guardia del ejército, pero eso fue todo. En el año 2005, de aquel entonces primer ministro israelí, que tenía pinta de un derechista así bien duro, él decidió de sacar todos los asentamientos en el año 2005 y después en el año 2006, después de las elecciones que habían en la autoridad palestina, cuando el Hamas ganó más bancas, pero no suficientemente. Entonces, sus soldados iban a la franja de Gaza, mataban cualquier cantidad de soldados de la autoridad palestina, tirando gente del 10.º piso, matando homosexuales, violando mujeres, bueno, todos los chiches que hacen la gente de Hamas, es como el ISIS, pero eso también, por supuesto, no le importa a nadie, ni en Chile, ni en Colombia, ni en Venezuela, porque son árabes que están violando mujeres árabes, así que no tiene importancia. El soldado israelí, cuando no viola, porque los soldados israelíes no violan mujeres palestinas, entonces ahí salen gente que dicen que es parte del racismo judío, que ni siquiera un soldado no puede violar una mujer palestina. O sea, la locura, la distorsión, la atrocidad mental, la enfermedad mental, para decirlo mejor, es realmente increíble. Entonces, volviendo a la línea de tiempo, entonces desde el año 2006 hasta el año 2023, 17 años que el Hamas hizo todo para construir su arma bélica cuando Israel estaba tratando de evitar de salir a una guerra completa, aunque había gente, entre otros yo, que no tengo mucha importancia, mucha influencia, pero como parte como una persona más que participa en la creación de la opinión pública, yo estuve entre ellos, los pocos que decían que hay que eliminar el poder militar del Hamas, porque yo estuve leyendo la plataforma o el plataforma, no me acuerdo el él o el la, perdónenme también por mi castellano, pero creo que ustedes me entienden, pese a mis errores y la forma que estoy pronunciando el R, que me cuesta. Entonces, leyendo la ideología del Hamas, yo pertenecía a esta minoría que antes del 2023 decía que hay que hacer todo para eliminar la fuerza militar del Hamas. Si ellos quieren ir a rezar o educar o lo que sea, bueno, no es muy positivo porque estamos hablando de incitación, no sé si existe esta palabra, pero una propaganda de odio bien religioso, fundamentalista contra los judíos. Por una cosa es el dicho, otra cosa es el hecho, y si el Hamas no tuviera su poder militar, entonces no estaríamos hablando en este momento. Bien, entonces pasan los años, también el primer ministro actual, Netanyahu, hizo todo para alimentar el Hamas, cosa que hoy hace que muchos israelíes están enojados con él, pero ellos se olvidan que ellos también estaban en favor de esta forma de pensar, de este paradigma, según la cual si el Hamas, por un lado, está hablando contra Israel, pero por el otro lado está recibiendo lo necesario para mantener su poder en la vida cotidiana en la franja de Gaza, entonces nosotros en Israel podemos gozar de la tranquilidad, de la rutina, podemos ir a pasear, algunos a Chipre, otros a Argentina, como yo, etcétera. Entonces, eso fue, porque eso en realidad es el meta
o la gran ideología sionista es crear un lugar donde los judíos pueden vivir tranquilos. Y eso no significa que judíos no pueden vivir tranquilos en Salta o en Caracas, o bueno, Caracas no, pero en la Ciudad de México, ni hablar de Boston o de Londres o de París. Bueno, depende qué barrios en París. Pero como entidad nacional, o sea, teniendo tanto vida tranquila personalmente como una vida nacional a donde los judíos pueden sentir en su casa, usando su calendario, hablando su idioma, tratando su política, eso puede ser, eso se puede realizar solamente en la tierra de Israel, es decir, en el Estado de Israel, que fue creado sobre la tierra o sobre parte de la tierra de Israel. Estos elementos, si alguien quiere escuchar más, yo hice algunos podcasts en castellano explicando la historia del sionismo y, bueno, otras cosas que tienen que ver con conflicto. Pero quiero volver a la actualidad y diciendo que a partir del 7 de octubre de 2023, después de las masacres que hicieron la gente del Hamas, orgullosos de los mismos, llamando a su papá, 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 logré matar 10 judíos. Ah, qué bien, un golazo, ¿no? Es como un argentino dice, papá, papá, hizo muy buen asado, ¿no? Y otro dice, papá, papá, emboqué 3 canastas en un juego de básquet. Entonces el Hamas, el gran orgullo es matar judíos. Bueno, cada cultura con su forma de pensar, con su forma de educar a su gente. Si existe Dios, y yo no creo que Dios tiene algo que ver con la vida humana, por eso me autodefino como ateo. No es que sé todo y si hay una fuerza superior a la nuestra, eso no tengo una duda. Y el universo es inmenso y ni idea de cómo, si hay vidas, y creo que hay en otros lugares, ni idea. Pero de punto de vista de la vida humana en nuestra tierra, Dios, concepto de Dios no tiene absolutamente nada que ver con nada. Entonces, pero si estoy equivocado y si este Dios está viendo la gente del Hamas, espero que él haga el juicio en el momento adecuado. Y bueno, volviendo a la historia real, sacando Dios de la fórmula de los cálculos, entonces estamos volviendo al 7 de octubre de 2023, que a partir de este momento ya la mayoría de los israelíes, la mayoría de los políticos israelíes, estoy hablando por lo menos 80%, ya están totalmente convencidos que hay que eliminar el poder militar del Hamas, que ya llegó en estos 17 años a cantidades, a escalas impensables, ¿no? 40.000 soldados bien entrenados con cualquier cantidad de municiones y armas y lo que sea, y por supuesto los túneles y la cosa más importante, utilizando los ciudadanos palestinos de la Franja de Gaza como un escudo humano. Eso no molesta a la mayoría de los palestinos inocentes, entre comillas, apoyar el mismísimo Hamas. Últimamente, es una noticia importante, en las últimas semanas ya están saliendo palestinos en la Franja de Gaza manifestando contra el Hamas, pero no, God forbid, como se dice en inglés, Dios, no sé cómo se traduce eso, pero no, ni locos van a decir queremos la paz con Israel, reconocemos el pueblo judío, ellos son, no importa si somos buenos o no, pero es un pueblo como cualquier otro pueblo, como el pueblo marroquí, como el pueblo iraní, como el pueblo chino, como el pueblo de Honduras, y los judíos también tienen derecho, y el Hamas está equivocado en su ideología. No, ellos dicen qué mal que hizo el Hamas porque estamos sufriendo de hambre, de frío, porque hasta hace poco hizo un invierno relativamente frío en términos locales y ellos están sufriendo porque no tienen casa, si no tienen eso, no tienen el otro, los chicos no van al colegio, entonces protestan, ¿no? Entonces no protestan contra la ideología del Hamas, sino protestan contra el fracaso del mismo. Y con eso no estamos llegando a nada, pero por lo menos estamos viendo que hay palestinos que salen manifestando contra el Hamas. Con la protección de quién? Muy bien, alumnos, muy bien, con la protección del ejército israelí. O sea,
solo bajo del control del ejército israelí de la seguridad pueden palestinos ejercer su derecho de opinión, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos otra paradoja que lamentablemente la mayoría de la opinión pública en el mundo no entiende, no quiere entender, no puede entender, no puede, por supuesto que puede, que todos somos seres humanos, también los antisemitas tienen cerebro y pueden utilizarlo. Eligen utilizarlo de una forma distorsionada por sus razones que yo no acabo de entender. Así que estamos, lo que según parece, la última etapa de la guerra en la Franja de Gaza y nadie sabe cuándo va a durar eso porque por lo menos hay un consenso bien firme, bien establecido que hay que eliminar el poder militar del Hamas. Ahora, ¿a dónde está el problema? Por supuesto, los rehenes, los secuestrados. Lamentablemente, cada día hay más israelíes que están protestando contra el gobierno, como si el gobierno de Netanyahu está teniendo los rehenes dentro del bolsillo. No, lo que lo tienen es el Hamas. Y las protestas, si bien ayudan a algo, yo creo que no ayudan para nada, todo lo contrario, están subiendo el precio que está pidiendo el Hamas, con razón, es algo básico de cualquier tipo de negociación. Si yo quiero comprar un auto usado de un vecino, no le voy a decir, pero mira, es un auto fenómeno, estoy dispuesto a pagar cualquier precio. Entonces, él me va a decir, bueno, dame $100,000, ¿por qué no? No, yo tengo que venir y decir, no, es un auto de mierda, no, yo no necesito auto. Y entonces el vecino va a decir, no, pero mira, tiene, qué sé yo, las gomas nuevas y hice el service a tiempo y lo tengo a 10 puntos, ¿no? Y después vamos a negociar el precio. Pero lamentablemente los israelíes que protestan contra el gobierno están mezclando, por un lado, el odio a Netanyahu. El odio es un sentimiento humano legítimo. Y en el caso de Netanyahu, hay gente que dicen que lo compró, entre comillas, con buena moneda. O sea, él hizo todo para que sus oponentes le odian. Y con eso, él está fortaleciendo su campo, porque él pertenece a estos políticos que viven muy bien cuando hay lo que ustedes los argentinos llaman me olvidé la palabra de repente, me va a salir este brecha, ¿no? No me sale. Cuando hay, cuando hay cosa en la pared, me olvidé la palabra, perdónenme, no lo voy a seguir buscando porque eso suena bastante insoportable en cuanto a escuchar un YouTube. Entonces, Netanyahu pertenece a aquellos líderes, él no fue el primero ni en Israel ni en el mundo, que vive mejor como político cuando hay una brecha, un abismo social, sociopolítico en la sociedad. Entonces, la gente que lo quieren, lo adoran y no pueden decir ni una sola palabra de crítica, y la gente que lo odian, cada cosa que él hace, o mejor dicho, cada cosa que pasa, él tiene toda la culpa. Y Netanyahu es un ser humano, más allá que es un señor muy preparado y que tiene mucha experiencia y que entiende muy bien la política y los medios de comunicación y maneja muy bien el inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es ni Mesías ni Superman, entonces es criticable. Por el otro lado, él no tiene los rehenes en su bolsillo. Entonces, cuando la gente que están mezclando, por un lado, el odio a Netanyahu y por el otro lado, la preocupación totalmente natural de punto de vista de gente que tiene valores como lo tienen los judíos, que la vida humana es importante. Por supuesto que el Hamas no le importa, que hay secuestrados, que sufren, que nunca dejan entrar a la Cruz Roja, obvio, ¿no? Y nadie dice nada en el mundo porque los derechos humanos es cuestión de los judíos nomás, no de los pobres árabes que están sufriendo de la ocupación, bla, bla, y toda esta basura conceptual que están vendiendo los medios, la mayoría de los medios en el mundo.
Entonces, este asunto de los rehenes, claro que eso molesta, entre otras cosas, al final de esta etapa de la guerra, que va a durar un tiempito más. ¿Cuándo? Nadie sabe. Yo lo puedo ser muy honesto con ustedes, porque eso, mi forma de ser, soy honesto. Cuando empezó la guerra, en el 7 de octubre, y pasaban más o menos 2 semanas hasta que el ejército israelí empezó sus maniobras o su campaña dentro del territorio, porque hasta este momento habían solamente bombardeos de la Fuerza Aérea, o sea, ablandando las posiciones del Hamas. Entonces, cuando empezó la maniobra terrestre por los tanques y los soldados y todo eso, que costó un montón, más de 200 soldados muertos. Entonces la gente decía, bueno, ¿cuánto tiempo puede durar eso? 5 semanas, 2 meses, 3 meses. Bueno, ya estamos en el quinto, en el sexto mes, ya estamos en la primera semana del sexto mes. Y en este momento ya la gente entiende que nada pasa tan rápido y que nada es tan simple si uno quiere ahorrar sangre y claro, y tratar de buscar una fórmula para que los rehenes sean liberados sin dejar que el Hamas queda con el triunfo, o sea, presente en la tierra, con el asunto de Egipto, que ellos no quieren dejar ni un palestino pisar tierra egipta. Dale, ¿no? Vale la solidaridad del pueblo árabe, ¿no? ¿Qué es solidaridad? No le importa un pito a los de egipcios a los cuales solamente es una herramienta más para ablandar a Israel. Y sí, hay paz entre, millón comillas, entre Israel y Egipto. No, no es nada de paz, es un pacto de intereses, lo cual me parece muy bien, pero paz no es. Paz es lo que hay entre Brasil y Argentina, entre Brasil y Paraguay, o entre Paraguay y Uruguay. Y si un uruguayo está burlando de los paraguayos y viceversa, y cuando hay un partido entre las elecciones de ambos países, claro que cada hinchada está puteando la hinchada del otro lado, pero eso no significa que no hay un mutuo reconocimiento entre ambos lados, ¿no es cierto? En el caso nuestro, nada, o sea, el pueblo en Egipto odia los israelíes, los protocolos de los sabios de Sion, este documento falso creado en 1905, hace más casi 120 años, por la policía secreta del zar en Rusia, está vendido en las calles de Cairo y muchos árabes lo tratan como si es un documento de verdad, que los judíos están tratando de controlar el mundo, bla, 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 están controlando la Casa Blanca y el City en Londres y el Wall Street, por supuesto, y bueno, Israel. Todo eso es parte del imperialismo. Bueno, todos estos argumentos típicos que cualquier antisemita en cualquier lado del mundo está diciendo hoy sin vergüenza, cada vez con menos vergüenza. Para los árabes no es cuestión de vergüenza, sino es cuestión de verdad, es una verdad, ¿no? Los judíos están tratando de controlar al mundo, ¿no? Entonces, volviendo a las problemáticas de terminar este eh, capítulo, ¿no? De la guerra, porque estoy por pasar al otro capítulo que es el norte, ¿no? Entonces, para terminar este capítulo del sur, trato de decir que eso va a durar un tiempito más, tiempito, no un día, ni una semana, ni un mes. Puede ser que meses, puede ser que una de las opciones que los expertos están deliberando es que en un momento el ejército israelí va a frenar su campaña cotidiana y va a hacer operaciones específicas, lo que se llama operaciones quirúrgicas para controlar la máquina de guerra del Hamas, cosa que el ejército israelí hace desde el año 2002, ya más de 20 años, en Cisjordania, lo que nosotros en hebreos llamamos Yehudá y Shomrón, Yehudá y Shomrón, o Judea y Samaria, ¿no? Esa es la cuna del pueblo judío en la época de David y de Salomón.
los 12 tribus, bueno, todo lo que está escrito en la Biblia, y si ya uno quiere poner las raíces de todo este tema en tiempo más remoto. Bien, así que resumiendo, la mayoría de los israelíes están apoyando el gobierno que está diciendo al ejército, dio instrucciones al ejército, eh, eliminar con la máquina bélica del Hamas, y si eso tarda más, que tarde lo que tarde, y la cuestión de los rehenes, eso por ahora no tiene solución. Y mi opinión es que hablar mucho de eso no solamente que no ayuda, molesta. No obstante, yo puedo entender el sentimiento natural del ser humano, del judío más bien, porque los Hamas también son seres humanos y también los nazis eran seres humanos, pero tienen otro concepto de vida y de valores, etc. Entonces, de punto de vista de gente que respetan la vida humana, y eso es la definición de los judíos en general y los israelíes en particular en este caso, entonces es entendible, ¿no? Esta bronca, las manifestaciones. Lástima que lo hacen contra el gobierno israelí, más bien contra Netanyahu, y eso tiene que ver con una mala sangre que tiene la izquierda con Netanyahu. Yo escribí, pueden leer también en mi blog, creo que lo traducí al castellano, porque yo soy crítico también de Netanyahu, pero no a nivel que no lo respeto como primer ministro. Su partido hizo coalición totalmente legítimo a base de una elección totalmente ilegítimo, y después la cuestión política es una lucha abierta de opiniones, y para eso existen los diarios, los medios de comunicación, las redes sociales, también la calle, todo bien, pero hay que ser coherentes con los argumentos, y eso ya dije, ¿no? Que la mayoría de los israelíes estaban no satisfechos, por lo menos apoyaban esta política de evitar una guerra de esta magnitud. Y nadie sabía lo que iba a pasar en el 7 de octubre, y los pocos que sabían no alcanzaban de hacer nada porque fue una sorpresa. Muy bien el Hamas, desde el punto de vista militar, hizo una gran sorpresa. ¿Qué ganó con eso? Nada y menos de nada, ¿no? El sufrimiento de su pueblo, cosa que no le importa, y su derrota, que tampoco le importa. Si Michael Cook, que lo mencioné al principio de este bloque, para terminar con eso, porque me hizo recordar que no terminé su argumento, entonces Michael Cook, cuando él analiza la diferencia de la teología entre los judíos, los cristianos y los musulmanes, y el islam más bien, porque él dice que no es algo personal, sino son conceptos que no necesariamente todos los judíos o todos los cristianos o todos los musulmanes lo siguen, ¿no? Pero por lo menos cuando uno trata de analizar los conceptos teológicos del judaísmo, entonces él ve claramente que un componente fundamental del judaísmo clásico es que el ser humano tiene que hacer todo para mejorar la vida humana. Y por eso el amor a la vida, porque no puedes mejorar algo si no crees que tiene valor. Y al dar valor a la vida humana, eso significa amor a la vida. Por eso amor a la familia, por eso mantener la vida de los chicos, como dijo una nena de muy buen amigo de Salta, que me dijo, bueno, mi nena de 7 años lo tiene bastante claro. ¿Quién proteja a los chicos? ¿Quién proteja a los chicos? Eso es lo el soldado israelí está protegiendo chicos palestinos mientras la porquería humana conocida como Hamas está utilizando los chicos como escudo, eh, escudo, va, falta una palabra, como un escudo vivo, va, ustedes me entienden. Entonces, Michael Cook explica eso. Él dice claramente que tanto el judaísmo como el cristianismo, cada teología con su elemento específico, ¿no? Hay una diferencia. Los judíos lo querían hacer, o sea, mejorar el mundo a nivel de un pueblo. O sea, es un deber de cada
cada participante, cada componente de este pueblo, los ricos y los pobres, los inteligentes y los estúpidos, mujeres y hombres, chicos, todos tienen este papel, cada uno con su capacidad. El cristianismo lo redujo un poco, poniendo el enfoque sobre los pocos que pueden hacer esta exigencia propia de mejorar el mundo. Por eso los monjas, más que todo, ¿no? La gente que tratan de alejarse de la sociedad y tener una vida más sana o más justa o más moral. Bien, pero es el mismo proyecto básicamente. Y después llegan los musulmanes y Michael Cook explica claramente que la teología musulmana dice que, bueno, que este mundo es incorregible, inmejorable. Hay que esperar que este mundo será destruido. Y el papel del musulmán fiel, según este concepto del fundamentalismo más que todo, es hacer algo para destruir este mundo. Y ahí está, 7 de octubre. Y ahí está Hezbollah. Es la misma cosa en otro frontera. Y con eso estoy pasando al norte. Bueno, el poder militar de Hezbollah es, no sé, 20 veces más del Hamas. Y el problema es que en este momento hay por lo menos 100.000 israelíes evacuados, son refugiados en su propio país. Claro que es el Estado de Israel, según los valores que ya expliqué, claro que están viviendo en hoteles, están recibiendo subvención porque muchos perdían su trabajo, hay muchos que siguen trabajando sin estar en sus casas. Las mismas, muchas están destruidas por los cohetes, por los misiles antitanques del Hezbollah. Y el ejército israelí está ya más que 5 meses, está manejando una operación muy limitada, ¿no? Bueno, ya caían por lo menos 200 soldados del Hezbollah, algunos de ellos oficiales muy importantes. Por el otro lado, Hezbollah logró de pegar misiles en lugares importantes dentro de la zona del norte, bases militares, etcétera, pero la cosa verdadera todavía está ahí, pendiente. La cosa verdadera es que sin eliminar el poder militar del Hezbollah, que dicen que está compuesto por lo menos 200.000 misiles, cohetes, etcétera, y con poder de llegar a cualquier punto en Israel, por supuesto a Tel Aviv, a otros lugares importantes estratégicamente como la planta de luz. Hay en Israel por lo menos tres que son importantes, entonces ellos pueden llegar a cualquier lado y por supuesto a este aparato que saca gas natural del Mediterráneo, que está ubicado a unos 15 kilómetros dentro del mar Mediterráneo, al oeste, enfrente digamos, de Haifa, más o menos, al suroeste de Haifa, 20 kilómetros para ubicarlos. Y así sucesivamente, hospitales, colegios y por supuesto casas. Los expertos están calculando que en caso de guerra con Hezbollah, por lo menos 7.000 edificios van a ser destruidos por la fuerza militar del Hezbollah y al final Hezbollah va a ser eliminado igual como el Hamas. Y en el peor caso que Irán va a meterse, por ahora están usando proxies y tienen sus proxies también en Siria, un otro país de miércoles, para no decir mierda, con un presidente bien reconocido, a pesar que él mató 500.000 de sus propios ciudadanos, pero volviendo al argumento, a la fórmula, ¿no? Es un líder árabe que mató 500.000 árabes, entonces ¿a quién le importa? Ni a Obama, ni a Kirchner, ni a nadie, no le importa nada porque es un sirio matando a su propio pueblo. 500.000 ciudadanos de su propio pueblo, ¿no? Utilizando, por supuesto, el ejército, él no lo mató personalmente. Entonces, hoy hay una presencia muy importante de los proxies de Teherán en Siria. Entonces, en caso de guerra en el norte, ellos también van a participar, van a abrir una nueva frontera también
en esta parte, pueden fijar en el mapa, tenemos una línea entre Israel y Líbano. Líbano está justo al norte de Israel, una forma completamente al norte de Israel, mientras Siria está un poco al norte y un poco al noreste. Entonces, la zona del Golán, que es en el punto noreste del Israel, ahí están el otro lado de la frontera muchas agrupaciones apoyados por el régimen de Teherán, que repito, ¿qué puedo hacer? Que tiene embajadas en cualquier lado en el mundo, que van y vuelven y negocian y intercambian. Un Estado que su régimen está manifestando todo el tiempo que tiene como el objetivo de eliminar un miembro de la ONU. Estoy hablando del Estado de Israel. ¿Y a quién le importa? A los franceses, ¿no? A los alemanes, un poco a los rusos, ni hablar, son aliados, ¿no? Rusia está utilizando el poder tecnológico de Irán para en su guerra contra Ucrania. Entonces, estamos viviendo en este tipo de mundo. ¿Qué puedo hacer? Solamente estoy mencionando eso cuando la próxima vez que algunos de ustedes están analizando la cosa, no de un punto de vista de poder, porque de punto de vista de poder, así es, ¿no? Israel no es el país más débil del mundo, pero tampoco es el país más fuerte del mundo. No puede eh, pelear solo todas sus peleas. Así que de punto de vista de poder, claro que Rusia, con este genio Putin, que no le importa, no le importa nada, ¿no? Entonces, el no importismo de este Putin hace que el mundo está en un momento de desestabilidad con el apoyo que tiene de China, que quiere aflojar un poco, deshabilitar el poder de los yanquis, cosa que muchos sudacas están muy contentos porque odian a los Estados Unidos, pero no entienden que la mierda de Estados Unidos es mucho más dulce que la mierda de China, ni hablar de la porquería de Rusia. Pardon my French, ¿no? A veces pierdo la palabra, pero el argumento es muy válido que la cuestión cuando uno mide el mundo desde el punto de vista de poder, tiene que hacer la pregunta, no es qué es el mejor. Claro que el mejor es John Lennon, Imagine, bla, 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 ok, bravo. No, no la cuestión cuando uno analiza el mundo desde el punto de vista del poder no es quién es el mejor, sino quién es el menos mal. ¿Qué es el menos mal? ¿No? Menos mal es un dicho en castellano, ¿no? Menos mal que perdí solamente la coca, pero me quedé con la cartera. Menos mal que perdí la cartera, pero la mayoría de mi dinero está en el banco. Menos mal que perdí la plata en el banco, por lo menos tengo mi casa. Menos mal que perdí la casa, por lo menos tengo mis hijos al lado mío. Así debe funcionar el argumento de alguien que está tratando de entender cómo. Entonces, de este punto de vista, entonces tenemos que Teherán es el peor de todo, va, norte de Corea, pero eso no me importa, no forma parte de mi mundo directo, sí me importa, pero menos, ¿ok? Teherán es el peor de todo. Arriba de Teherán tenemos Hezbollah, arriba de Hezbollah tenemos Hamas, arriba del Hamas tenemos Rusia, arriba de Rusia tenemos China y arriba de China tenemos Venezuela y así. Igual con el menos mal, ¿ok? Ok, entonces tenemos India, es un buen elemento cuando uno hace el cálculo del poder, Japón, Australia, Estados Unidos y hoy parece Argentina bajo, por lo menos en este sentido, en este aspecto, el presidente Milei, que claramente se alinea con los buenos. Es un buen momento, ¿no? Que hay es un cambio. Más allá, bueno, todos sus proyectos económicos, bueno, es otra cosa, otro tema. Eh, yo tengo mis opiniones, soy socialdemócrata, soy sionista. Israel es una muestra que solamente con la intervención del Estado se puede adelantar proyectos nacionales y si mi ley está hablando de mejorar la situación nacional de Argentina y si él dice que su ejemplo es Israel, entonces no puede vender toda Argentina a los poderes exteriores.
pero eso no es un tema que iba a mencionar. Solamente para decir que cuando uno hace el cálculo de punto de vista del poder, entonces tiene que tomar el menos mal como su argumento principal. Pero cuando uno hace el cálculo de punto de vista moral, entonces ahí hay que mencionar cómo el Hamas está usando sus ciudadanos como escudo humano. Esa es la palabra que me hizo falta. Y me acordé de la palabra que me salió, la grieta. La grieta. Se mencioné la grieta. O sea, iba a usar el término la grieta cuando hablé de Netanyahu como un político que está aprovechando las grietas. Entonces, él trata de agrandar las mismas para tener un ambiente que hace que sus hinchas sean más fieles con él. Algo muy paradójico, porque de punto de vista de ideas, sus ideas, la mayoría o sea, gran parte de sus ideas, obvio en el campo que estamos tocando, o sea, la seguridad nacional, etcétera, la mayoría de la gente están con él. Entonces es una paradoja, es una lástima porque Israel necesita en este momento tener más unión de opinión, más unión, más unidad, mejor dicho, en el pueblo y parece que no hay suficiente. Se mejoró un poco después del 7 de octubre, pero no suficiente. Y claro que la forma que están criticando a Israel en todo el mundo, de punto de vista moral, eso no ayuda para nada, porque la gente dice, bueno, es imposible, es insoportable que nos odien tanto, nosotros somos las víctimas, no los agresores, los malos son los del Hamas, entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, por eso también hice este video que poco a poco se está poniendo demasiado largo y les pido mil disculpas. Entonces, volviendo al tema del norte, Hezbollah tiene un poder militar 20 veces más fuerte que el Hamas y en caso de guerra, que de mi punto de vista va a realizarse sí o sí. Puede ser en unos días, puede ser en unos meses, pero sí o sí, porque no hay forma. Hezbollah no va a desarmar su máquina bélica como está esperando el presidente Biden, un gran amigo de Israel, pero un demócrata que está presionado por los idiotas útiles en su propio partido que están en realidad ayudando al Hamas y a Irán, criticando a Israel. ¿Qué podemos hacer? Y tiene su enviado a la región Amos Hochstein, que tiene un nombre judío, casi nombre israelí, que él está tratando ya meses de llegar a un acuerdo diplomático y no hay forma, no hay forma. No hay forma que Hezbollah deje ser Hezbollah. Es como pedir de la hinchada de Boca Juniors que sean hinchada de River. Ni locos, ni borrachos, ni por 1.000 millones de dólares. Eso no pasa. Eso no va a pasar. O sea, para que el Hezbollah deje de ser un poder militar, deben dejar de ser Hezbollah. Hay dos formas teóricas de que Hezbollah deja de ser un poder militar. Uno, que el Mesías Amos Hochstein lo convence de que ellos pueden ser Madre Teresa, cambiar su ideología del fundamentalismo musulmán a la ideología de Madre Teresa. Muy bien, es una opción, teóricamente es una opción. La otra opción es una guerra de vida y muerte que Israel va a tener que hacer contra Hezbollah. Y eso va a pasar sí o sí, no sé cuándo y no sé cómo. Puede ser que yo no voy a hablar más porque me va a caer un misil porque estoy viviendo en Haifa, queda bastante cerca. Y ya mencioné que no tiene importancia si estoy cerca o no. El poder militar del Hezbollah, por lo menos en la primera semana de la guerra, va a ser muy, muy pesado, porque eso ya lo vimos claramente en la guerra de 2006, cuando ellos tiraban más o menos 4.000 misiles nomás y morían por lo menos 150 israelíes, si me acuerdo bien. Puede ser que una parte eran soldados, entonces 100 civiles en 4.000 cohetes, entonces hagan el cálculo, 200.000 cohetes, 50 veces más, 50% son 5.000 muertos. Esos son los cálculos de los expertos. Perdónenme que le estoy bajando
las ganas de comer una pizza en este momento, puede ser que ser historiador es una buena forma de hacer una dieta porque te mata el deseo de comer, pero más allá de mis chistes estúpidos, eso es la realidad. Entonces, resumiendo, falta un pedazo, no poco, falta un pedazo para terminar la parte del sur. Falta toda la parte del norte que puede ser doble, tanto en Líbano como en el sur de Siria. Y la cosa más importante, por supuesto, es eliminar el poder militar y político de Teherán, cosa que eso ya va más allá de lo que puede hacer Israel solo, eso ya es cuestión mundial. Y de eso hay que poner el enfoque sobre lo que pasa en el mundo. Entonces, solamente para mencionar, que no voy a abrir otro capítulo, solamente poniendo el dedo sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, poner el dedo sobre la tensión entre India y China, poner el dedo sobre la coalición que tiene India con Australia, con Japón y con Estados Unidos, otra coalición que hay entre Estados Unidos, la Gran Bretaña y Australia, y la relación que tiene Teherán con Venezuela por un lado y las relaciones que van cada vez más fuertes entre India y Guayana y las tensiones que ustedes conocen entre Guayana y Venezuela, con eso para completar el panorama mundial para entender que este conflicto entre judíos y palestinos es solamente una parte de un conflicto mundial. Estamos en plena Guerra Fría que cada vez está poniendo más caliente y no dije ni una sola palabra de lo que está pasando en Europa, que el hecho es que las derechas, partidos de las derechas están ganando territorio, ¿no? Y eso es una reflexión a una opinión pública en Europa que ya estamos podridos de este Islam fundamentalista, aislamientista. Inventé una palabra que quiere decir que cuando los inmigrantes musulmanes llegan a Alemania, a Francia, a cualquier otra, o sea, se ponen en guetos, ¿no? Donde la policía no puede entrar. En Inglaterra hay 70% de los hombres descendientes de inmigración de países musulmanes no trabajan, directamente no trabajan, no trabajan. ¿Por qué trabajar si reciben subvención estatal del mismo Estado británico que ellos lo llaman Estado de herejes? ¿No? Entonces ahí tenemos las paradojas que poco a poco, gracias a Dios y también al Hamas, y a Putin, que los europeos están despertándose, entendiendo que no se puede negar el aspecto de defensa y hay que invertir en ejércitos que están creciendo muchísimo en la OTAN. Y eso para decir que no es que alguien quiere la guerra, pero se dice en hebreo, lo voy a decir en hebreo, רוצה שלום יתכונן למלחמה, quien quiere la paz tiene que ser preparado a la guerra y no se puede ser preparado a la guerra sin una máquina de guerra, que eso significa un ejército y eso significa inversión, no solamente de plata, sino también de concepto para entender, ¿no? Y eso fue el objetivo de este video. Gracias por escuchar, que ustedes entienden mejor lo que pasa en Israel, poniendo todo eso en un contexto que también acopla Sudamérica, ¿no? Mencioné Sudamérica por lo menos 2 o 3 veces cada vez que ven una noticia que tiene que ver con Irán. No olviden que ellos son los malos, son el factor más negativo en nuestro mundo actual, salvo Norte de Corea, con la diferencia que el Norte de Corea está tratando de limitar sus posturas y sus dichos y sus hechos al Norte de Corea, mientras Teherán está exportando deliberadamente, explícitamente, ideológicamente lo que ellos llaman la revolución musulmana a cualquier punto del mundo, y eso significa la revolución musulmana, como ellos lo entienden, venta de droga, contrabanda de armas, desequilibramiento de regímenes en todo el mundo, también en Sudamérica, también en Argentina, y nadie, ni menos
un judío puede olvidar el atentado en la AMIA, sigue quedando impune. Y bueno, y claro, el bombardeo de la embajada en 1992, todo eso es Irán, no empieza hoy ni tampoco ayer, eso empieza en 1979, cuando los idiotas útiles de Francia liberan Khomeini y lo mandan a Teherán y de ahí ya tenemos 45 años de terror, de una industria de terror manejada por Teherán. Bien, con eso termino. Otra vez, el objetivo fue que ustedes entiendan mejor la situación. Gracias por escuchar. Disculpen que fue tan largo. Así es. Espero que fue interesante y ¿cómo se dice? Esclarecidor. Bueno, me encanta inventar palabras en castellano sabiendo que ustedes me entienden perfectamente. Hasta la próxima. Gracias.